Y quiero invitarte a que puedas prepararte para en estos próximos minutos poder encontrarte con el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por algunas dificultades, por algunas luchas, adversidades. Hoy nuestro tema se trata justamente de cómo superar adversidades. Y para que uno pueda superar adversidades, uno tiene que estar verdaderamente determinado. El problema es que mucha gente no está de verdad determinada a superar una adversidad. Simplemente se encuentra remándola, como se dice, simplemente se encuentra tratando de que las cosas le vayan mejor, pero nunca de verdad se embarca en un rumbo tratando en serio de salir de cierta situación. Por eso hoy hablaremos de cómo estar determinados a superar adversidades. Hay adversidades que pueden ser recientes, o hay otras adversidades las cuales uno ya las puede ir trayendo hace tiempo, las puede venir arrastrando tal vez meses, tal vez semanas, quizá incluso años. Y alguien tiene que pararse un día y decir: voy a hacer todo lo que sea necesario para superar estas adversidades. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para llorar, claro que sí, pero no es que toda la vida está para que uno pase llorando. Hay un tiempo para reír, pero no toda la vida uno va a estar riendo. Hay un momento para accionar, como también hay otro momento para quedarse y esperar. La adversidad es una situación ¿de qué tipo? Contraria. La adversidad es una situación poco favorable. La misma puede estar en nuestra vida familiar, puede estar en nuestra vida material, también puede estar en nuestra vida espiritual. En cualquier área de nuestra vida podemos tener momentos de adversidad. Y si estamos hablando de tener una determinación para superar estos momentos poco favorables o contrarios, necesitamos la determinación. Y la determinación, el diccionario dice que es una decisión constante. Porque hay decisiones temporales que uno hace. Uno dice: decido esto, pero lo decide solo por ese momento y luego se olvida de eso. La determinación tiene que ver con una decisión constante, algo que uno mantiene en el tiempo. La determinación también es la firmeza y la convicción de algo que se quiere lograr, sea cual sea el tiempo del proceso. Sea cual sea el tiempo del proceso. Y espero que hoy hayas venido a la casa del Señor determinado a recibir todo lo bueno que Dios tiene para tu vida, a recibir milagros de parte del Señor, a recibir palabras que puedan cambiar tu vida para siempre, porque de eso se trata la palabra de Dios. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Job, capítulo 22. En este capítulo vamos a transitar y leer varios de sus pasajes a lo largo de esta noche. Y dice la palabra de Dios, Job capítulo 22, versículos 27 al 30, orarás a Él y Él te oirá. Qué tremendo. Y tú pagarás tus votos. Versículo 28 dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Si vos querés superar adversidades, vas a tener que tener tres determinaciones principales, de las cuales hoy quiero hablarte. En primer lugar, la determinación a hacer un pacto con Dios, un acuerdo con el Señor. Yo no sé si ya lo tenés o no, pero la Biblia dice en el versículo 27, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. O sea, parte del acuerdo que uno tiene con el Señor, y es importante que vos y yo lo tengamos presente. La mentalidad de pacto que hoy en día existe es muy diferente al que tenía la cultura hebrea. Incluso las palabras originales cambiaron. Pacto en el griego es diateke, que significa un contrato. En el hebreo es berit. Berit no era un contrato, sino que era una relación de dos partes que contraían obligaciones mutuas. Y literalmente incluso significa testamento.
Y es importante que vos y yo entendamos eso, porque para mucha gente hoy en día hablar de un pacto es algo que se puede disolver sin problema. Uno dice, entré en pacto con fulano y bueno, deshago cuando quiero esto. Esa es la cultura y la mentalidad de ahora, pero no era de la que el Señor tenía y de la que el Señor establecía para con la gente, con el pueblo, y que la sigue extendiendo para hoy. Nunca vamos a encontrar que el Señor dice, rompo mi pacto contigo porque me cansé de tus plagueos. Eso pasa en los matrimonios, ¿verdad? Pero no en la relación con el Señor. Qué importante es que vos y yo entendamos eso. Segunda Crónicas 29:10. Hay muchísimos pasajes que hablan de los pactos, pero fíjense, dice, ahora pues yo he determinado ¿qué cosa? Algo que vos y yo tenemos que hacer, determinarnos a hacer alianza, hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Pues yo necesitamos entrar en un acuerdo con el Señor, y para eso vamos a tener que estar listos para obedecerle, para someternos al acuerdo que nosotros hacemos en base a su voluntad. Porque saben que el pacto con el Señor es un pacto espiritual. Y lo espiritual trasciende luego a lo material, trasciende luego a lo familiar, trasciende luego a la parte mental, trasciende luego a cualquier otra área. Y en todo pacto como el Señor había establecido, había sacrificio. Había un precio que pagar. Nunca existía un pacto sin que haya intercambio mutuo. Cada uno tenía parte de algo, tenía que dar algo. No existía pacto de un lado solamente hacia el otro. Es algo mutuo. En todo pacto uno disfruta de ciertos derechos, de ciertas bendiciones, pero uno está comprometido a cumplir ciertas cosas, ciertos deberes que uno tiene que hacer. En la palabra del Señor podemos encontrar muchas de estas historias, como por ejemplo la de Abraham. Todavía no era Abraham, pero entró en pacto con el Señor cuando todavía no era nada. El Señor le bendijo, el Señor le multiplicó, le prosperó. Él era fiel en el Señor, mantenía su esperanza, su convicción ahí directa, determinadamente en lo que el Señor le había llamado a hacer, y el Señor le prosperó de manera impresionante. Pues yo tenemos que aprender a responderle a Dios. Si queremos ser instrumento en sus manos para glorificar su nombre en la tierra, tenemos que estar determinados a entrar en alianza con Él. Te pregunto, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cuál es tu acuerdo con el Señor? ¿Será que tenés algún pacto vigente con el Señor? ¿Será que incumpliste tu parte del pacto con el Señor? Porque Dios no incumple su parte nunca. Si alguien incumple su parte, somos nosotros. Porque Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy, y va a seguir siendo el mismo siempre. ¿Saben qué es lo tremendo cuando uno entra en pacto con el Señor? Es que el pacto con Dios es a prueba contra Satanás. Esa es una de las cosas más poderosas que tiene el pacto, el acuerdo que uno tiene con Dios. Es decir, que las fuerzas del maligno no pueden derrotar a quienes guardan su pacto. ¿Por qué? Porque son guardados por Dios mismo. Y ahí vienen los ataques, ahí vienen los problemas, porque estamos hablando de cómo superar las adversidades. Para superar las adversidades tenemos que estar en acuerdo con el Señor. Si estamos en desacuerdo con el Señor, no vamos a superar las adversidades. Quizá tomemos un atajo de las adversidades, pero vamos a volver a encontrarnos con el mismo problema. Es como ponerle una curita, pero no cicatrizar la herida. Es como poner hielo un ratito, siendo que eso necesita ser cocido y necesita un tratamiento para curarse. En la Biblia hay muchos ejemplos de pacto. Uno puede ponerse a mirar el pacto de Dios con Moisés. Y ahí en la pantalla tenés textos bíblicos como para que puedas mirar en el transcurso de los próximos días si querés. Y hay muchísimos. El pacto del Señor con Moisés, el pacto del Señor con Noé, el pacto del Señor con Josué, el pacto del Señor con David, o el pacto que quiero mirar un ratito contigo del Señor para con todos nosotros, que está en Jeremías capítulo 31,
Versículos 31 al 33, donde la palabra dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? ¿Qué hará el Señor? Nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Desde antes, desde el inicio, siempre nosotros fuimos los que fallamos. Ellos invalidaron mi pacto. Dice la palabra del Señor: aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y dice la palabra del Señor que aparte de darnos la ley en nuestra mente, las escribirá en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué tremendo que el Señor quiere volver a establecer un acuerdo con nosotros. Qué importante que vos y yo podamos aceptar esto. La venida del Señor está cada vez más cerca y el Señor quiere glorificarse a través de aquellos que confían en Él, aquellos que tienen acuerdo con el Señor. Uno puede mirar el pasaje de David y Goliat y uno va a darse cuenta de que David entendía lo valioso, lo importante que era un pacto. Todos tenían miedo de enfrentarle al gigante, veían lo que los ojos naturales veían. Pero que era una de las cosas que David había dicho. Él había dicho: ¿quién es este filisteo? ¿Y qué agregó? Incircunciso. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los que no tenían pacto con el Señor. Los que no tenían pacto con el Señor. Y vos tenés que saber que si vos estás en acuerdo con el Señor, más podemos nosotros que aquellos que no tienen acuerdo con el Señor. La gracia de Dios es mayor que la gracia de cualquier persona que pueda extender aquí en la tierra, por más poderosa que sea sobre tu vida. Por eso es importante que vos y yo entremos en acuerdo con el Señor. Si vos querés superar adversidades, ¿qué es lo que tenés que hacer? Decí conmigo: tengo que hacer un pacto con Dios. No pierdas tiempo, no dejes que te venza hoy el sueño. Si aún no tenés un pacto con el Señor, entra en un tiempo de intimidad y establece eso, porque lo que el mundo no pudo hacer nunca por vos, Dios lo va a hacer por vos, pero de manera impresionante. En segundo lugar, tenés que estar determinado, ¿sabes a qué? A no abandonar. Lo más fácil cuando hay problemas es abandonar. Pero el que huye nunca influye. La Biblia dice: determinarás, versículo 28, asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos, ¿qué va a pasar? Resplandecerá la luz. No abandones el pacto, no abandones tu compromiso, no abandones el lugar donde Dios te puso, no abandones tu familia, no abandones tu matrimonio, no abandones el compromiso que habías hecho, no abandones tu ministerio. Porque si no vas a ser semejante a quienes la Biblia menciona en el libro de Judas. Judas capítulo 1, versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: os quiero pues, ¿qué cosa? Tarjeta amarilla, amonestar. Ya que alguna vez habéis sabido esto. Era gente que entendía que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, dice la palabra del Señor. Y los ángeles, dice la palabra, que no guardaron ¿qué? Su dignidad. No guardaron el pacto, no guardaron el compromiso, mas dejaron su habitación. Los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Acá la palabra del Señor está hablando de la rebelión de Satanás, quien abandonó el cielo mismo. Abandonó la cobertura de Dios mismo. Abandonaron el lugar al cual ellos pertenecían. Todo aquel que abandona su posición y deja de ser fiel puede ser considerado un agente satánico. Abandonar el compromiso que hiciste en la familia siempre deja secuelas.
Y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo y mucha gente que acá está presente que puede dar testimonio de lo que ocurre cuando un papá abandona la casa, cuando una mamá abandona la casa, y cómo afecta y cómo transmite dolor a generaciones y generaciones, de cómo hace que una vida no siga siendo igual, de cómo ese rompimiento, ese abandono genera mal, no genera bien. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes, ¿qué cosa? No dejes, ¿qué? No importa qué tan poderoso. Fíjense que dice el espíritu del príncipe, o sea, alguien poderoso, alguien con autoridad. Y muchas veces ahí uno sale corriendo. No abandones tu lugar. Porque la palabra de Dios dice: la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si hoy yo dejamos nuestro lugar, estamos imitando al enemigo. Y hoy en día está de moda el espíritu del abandono, el espíritu de divorcio que está acabando con las familias. Lo más fácil que es: abandono la iglesia, me voy, un plaga ese que estaba predicando. ¿Para qué leyó ese versículo, verdad? Es fácil abandonar a tu cónyuge, es lo más fácil. Y hoy en día la gente hasta dice que esta nueva generación que hoy en día está, se le dice muchas veces la generación de cristal, no se le puede decir nada. Y hoy en día la gente como si nada, se terminó y bueno, se fundió esta relación, ya está, no era la voluntad de Dios, dicen. Y la gente abandona y abandona y abandona cuando Dios te entrega algo. Porque Dios a todos nos entregó algo. Si le entregamos nuestra vida a Él, si empezamos a conocer más de Él, el Señor a veces nos entrega oportunidades para servirle, oportunidades para liderar a otras vidas, oportunidades para tratar de modelar su ejemplo a otra gente. Y si Dios a nosotros nos entrega algo, pues no podemos abandonar ese lugar de honor, ese lugar de privilegio que el Señor nos da. Uno le debe fidelidad a Dios por sobre todo. Uno le debe fidelidad a su cónyuge, uno le debe fidelidad a quienes le bendicen. Y estamos llamados en este tiempo a permanecer, a pesar de todas las imperfecciones que nosotros podamos tener o la gente que pueda estar en nuestro entorno. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice lo siguiente: esta es otra cosa que hacen. Y fíjense, porque mucha gente dice: ¿por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios? Acá está la respuesta: esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Y claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos, del pacto, del acuerdo. Y acá dice que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Siempre que en la palabra del Señor habla de la esposa, también se refiere al sentido literal del hombre y la mujer, pero también a Cristo y su esposa, a Cristo y la novia, su iglesia. Y dice: de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel. No le seas infiel a tu esposa. Siempre la prueba más grande de fe va a ser la obediencia.
Tal vez vos decís, pero ahí estoy condenado porque yo ya me separé y empecé otra vida. De acá en adelante, la palabra se aplica a partir de hoy en adelante entonces en tu vida. En los votos, en los acuerdos que vos estableciste, en los pactos en los cuales vos te uniste. Vos y yo necesitamos caminar en fe, y lo primero que la fe va a ser probada es en nuestra obediencia siempre. Y nuestra autoridad, ¿saben cuándo se acaba la autoridad que viene de parte del Señor? Cuando se acaba nuestra sumisión. Si vos y yo no nos sometemos a Él, no hay unción. Si vos y yo no buscamos bendición de Él, de otro lado las bendiciones son efímeras. Y vos y yo necesitamos estar determinados a no abandonar. No abandones tu llamado. No abandones a tu familia. No abandones el compromiso que asumiste. Sé reconocido por ser un hombre, por ser una mujer que tiene palabra. Que como dice la palabra del Señor, tu sí sea sí, tu no sea no. Que cuando vos allá afuera dijiste sí, cueste lo que cueste, es sí. Porque hoy en día para la gente no vale nada la palabra. Sí, le dije nomás que sí, pero nunca se cumple. Qué testimonio tan grande cuando uno es determinado en lo que uno va haciendo. Y muchas veces en las adversidades las cosas se ponen difíciles y uno lo que quiere es abandonar. Pero ¿saben qué? La desesperación, muchas veces cuando uno se pone ahí en oración, cuando uno empieza a buscar del Señor, la desesperación muchas veces crea dentro nuestro un deseo. Y ese deseo, cuando viene de parte del Señor, se empieza a hacer tan fuerte que genera una determinación. Y esa determinación que hace te lleva a cumplir ese destino que Dios tiene para tu vida. El diablo no se va a cansar de hacer todo lo que pueda para que vos abandones. Él vino para matar, robar y destruir. ¿Y cómo hace eso? Cuando vos y yo abandonamos. Cuando vos y yo dejamos las cosas por ahí. El diablo no se va a cansar. Y la realidad es que la mayoría de las personas no fracasan porque no tienen oportunidades. ¿Saben por qué la mayoría de las personas fracasan? Porque no tienen la determinación y la disciplina para ser los mejores, determinados a ir a crecer, a que se ríen una vez de vos, igual seguís intentando, igual seguís haciendo y seguís insistiendo. Si vos querés lograr grandes cosas en la vida, no todos van a estar felices por eso. Te van a criticar, te van a tener envidia, se van a burlar de vos. Y vas a tener que estar determinado a no abandonar, a seguir adelante. Y lo tercero y último, si vos y yo queremos de una vez por todas superar las adversidades, vamos a tener que estar determinados a vencer. Hay mucha gente que quiere vencer, pero que no está determinada a vencer. Que no está decidida a pasar el proceso, sea cual sea el tiempo, hasta llegar al objetivo final. ¿Será que vos de verdad estás determinado a vencer o solamente es algo que acá de repente, te acordás, tengo que tratar de vencer? Mucha gente sabe por qué no recibe las promesas de Dios. No porque Dios se haya olvidado de vos, no porque Dios no quiera darte, sino porque vos no estás determinado a pagar el precio para llegar a esas bendiciones. Te rendiste. Abandonaste tu lugar, abandonaste el llamado que el Señor tenía sobre tu vida. Dice la palabra de Dios, este versículo 29 de Job 22, cuando fueren abatidos, momentos de adversidad, dirás tú, ¿qué dice el que está determinado a vencer? Dice, enaltecimiento habrá. Y dice, como dice la palabra, Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Esa determinación que uno tiene en el Señor a uno le hace invencible. Porque es imposible derrotar, tumbar a alguien que se rehúsa a renunciar, porque se levanta a orar otra vez, porque se levanta a buscar otra vez la promesa del Señor, porque cree otra vez, porque proclama otra vez esa palabra, porque dice, me descarrilé del camino, pero estoy determinado a vencer y voy a pagar el precio que tenga que pagar en intimidad con el Señor por ir a todo lo que tiene el Señor para mi vida. Pues yo tenemos que tener la determinación para tener el éxito.
Hacer de la determinación nuestra mejor, mayor virtud. Que la gente cuando hablen de vos digan, esa es una mujer determinada. Que digan, ese es un campeón. ¿Sabe por qué? Porque es determinado. Muchas veces no vemos cumplirse las cosas que Dios nos dio simplemente porque dejamos de intentar. Yo no sé qué puedas estar viviendo hoy, pero qué fuerte es cuando alguien en fe se levanta y dice, yo voy a estar determinado. Y esa determinación te va a ayudar a seguir de pie. ¿Sabes cuándo? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando vos no te rindas donde todos los demás se rindieron. Cuando vos no cedas donde todos los demás cedían a los buenos principios, a las buenas cosas que el Señor había establecido, el diablo llega un momento donde sale. En la Biblia muchos fueron determinados. Noé fue determinado y acabó el arca. Moisés no se rindió y llevó al pueblo y lo sacó y llevó en camino a la tierra prometida. David nunca se dio por vencido, siguió determinado aunque pecaba, fallaba. Aunque era más chico, aunque tenía menos experiencia. Los apóstoles del Señor no se determinaron, no se rindieron, sino que fueron determinados a llevar la salvación aunque tenían amenaza de muerte. Pero estoy seguro que lo que más te interesa y lo que más tenés que recordar es que Dios no dejó de estar determinado en volver a buscarte otra vez. Dios no se rindió de vos. Aunque tal vez tu papá, tu mamá se rindieron, tiraron la toalla contigo. Tal vez tus líderes pudieron haber tirado la toalla contigo. Tal vez tu jefe, los profesores, tus hermanos mayores tiraron la toalla contigo. Dios no tiró la toalla contigo. Y lo que Dios determinó hacer contigo, Él lo puede hacer realidad. Porque lo que el cielo inicia, el infierno no tiene manera de poder terminar, de poder abortar eso. Y lo que Dios se determinó a hacer contigo, Él es totalmente capaz. No hace nada falta que nadie cuente, pero ahí en tu interior tal vez solo vos sabés cuántas veces estuviste a punto de rendirte. Es probable que hoy haya gente aquí que estuvo a punto de quitarse la vida en algún momento. Yo llegué a tener ese deseo también. Pero ¿por qué hoy estamos acá? Porque de una u otra manera Dios nos hizo sentir o nos hizo saber que todavía había algo. No se cansó de nosotros. Se determinó a seguir creyendo, a seguir extendiendo su misericordia con nosotros. Job experimentó esto en su adversidad. El capítulo que hoy leíamos era en medio de una adversidad terrible donde había perdido todo. Prepárate, porque si vos estás determinado y haces un pacto con el Señor, si vos estás determinado a no abandonar y de verdad determinado a vencer, vas a vivir lo mismo que Job. Y quiero terminar con estos versículos del capítulo 22, Job 22, versículos 21 al 26. Dice la palabra: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Cómo empezaba todo? Con volver en amistad con Él. Volver si te apartaste.
Tal vez cualquiera diría, pero quienes estamos acá no nos apartamos. Pero tal vez físicamente estamos acá, pero nuestro corazón dejó de estar acá. Volvé hoy en amistad con el Señor. Porque si hay algo que Dios quiere darte es bien. Dios no quiere darte mal. Toma sus palabras porque Él quiere, como dice aquí la palabra, edificarte. El Señor quiere alejar de tu tienda la aflicción. El Señor quiere ser tu defensa. Él quiere y puede prosperarte. Él quiere que puedas volver a alzar tu rostro. Porque hay gente que no supera adversidades. Mirando la palabra de hoy, ¿por qué hay gente que no supera adversidades? Porque tiene acuerdos con cualquiera menos con Dios. Porque uno en la vida se rige, uno en la vida vive por acuerdos que uno hace. El acuerdo que hiciste en tu trabajo y por eso te regís. El acuerdo con tu familia. ¿Cuál es tu acuerdo con Dios? No dejes que termine este día sin que vos entres en un acuerdo con Dios. Cuando vos tengas un acuerdo con el Señor, vas a tener la fuerza para pasar al siguiente nivel, que es tener esa determinación para no abandonar. Porque en la vida van a haber muchos momentos donde vas a querer abandonar. Porque sabes qué va a pasar si vos tenés acuerdo con Dios. Él va a poner sueños dentro tuyo que son sueños del tamaño de Él. Sueños para los cuales vos vas a necesitar sí o sí de la poderosa mano de Dios, porque solo va a ser imposible. Sola no vas a poder. La gente te puede decir, qué ambicioso, qué ambiciosa. No, va a ser el sueño que Dios pone en tu corazón. Porque su palabra dice que Él quiere ponerte por cabeza y no por cola. Él quiere que a vos te vaya bien para que pueda ser glorificado su nombre a través de eso. Y cuando estés decidido a no abandonar, cuando te van a tratar de quebrar, te van a tratar de hacer abandonar y no van a poder, vas a demostrar que de verdad estás ya ahí a punto de ver la victoria, porque vas a estar determinado, espíritu, alma y mente, a vencer. Agarrar la promesa, no solo a verla de lejos, a agarrarla. No solo a disfrutar o celebrar cuando otro cuenta cómo alcanza la promesa, sino a poder vivirla vos mismo y poder contarla. Nada se compara cuando vos y yo dejamos de vivir de experiencias prestadas y empezamos a vivir experiencias propias con Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Si Él le bendice al que está a tu lado, al que está enfrente o detrás, a vos también te puede bendecir. ¿Será que Dios me quiere bendecir? Sí, Dios te quiere bendecir. ¿Será que Dios me puede bendecir? Te puede bendecir. Pero Él nos dejó su palabra a todos por igual. No hay que a uno le da más, a otro. Depende de nosotros, qué tan determinados estamos. Si mantenemos la alianza con Él, el acuerdo con Él. Si no nos rendimos, la fe va a ser probada.